Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 4. Gracias. El Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 4. Y quiero que leamos todos juntos el versículo 20. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie para leer este versículo. San Marcos 4:20. Dice la palabra de Dios. Leemos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Padre, te damos gracias porque estamos aquí en tu casa en este día. Te damos gracias porque estamos en el mejor lugar posible de esta tierra, Padre. Gracias porque libremente podemos congregarnos, rendirte culto, Señor, adorarte y alabarte. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas y pedimos corazones dispuestos, contritos y humillados para presentarnos ante ti hoy. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra y que por tu misericordia podamos buscar cada día tu rostro. Padre, que seas tú el que nos hables en este día y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Cuando vemos este pasaje nuevamente de Marcos, capítulo 4, a manera de resumen, detallamos los pasajes paralelos que se encuentran en Mateo capítulo 13 y Lucas 8, que veremos brevemente de manera posterior en el transcurso del mensaje. Pero encontramos en esta parábola del sembrador, a grandes rasgos, dos grupos de personas. Los que no llevan fruto y los que sí llevan fruto, como presenta aquí los que cayeron en buena tierra. ¿Recuerdan aquellos que no llevaron fruto o que se hizo la palabra en ellos infructuosa? Aquellos de junto al camino, los que a la semilla que cayó en pedregales y aquella que cayó entre espinos. Y como diferencia presenta a aquellos en los cuales la palabra de Dios cayó, dice, en buena tierra. Y aquí da grados. A 30 llevan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Si vamos a Mateo capítulo 13, leemos este mismo pasaje, Mateo 13, 23. Y da detalles también interesantes en las palabras que expresa este pasaje. En Marcos veíamos que las condiciones para dar ese buen fruto, era escuchar la palabra y recibirla. Aquí dice el detalle o aclara, en Mateo capítulo 13, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Recuerdan la actitud de los discípulos cuando no entendieron la parábola al principio? ¿Qué hicieron? Preguntaron. La multitud, ¿qué hizo cuando no entendió la palabra? Pasó olímpicamente, como dicen aquí en España. No nos interesa. Esto quizás es un piropo también para los discípulos. No nos parezca que Jesús está dándole collejas todo el rato a los discípulos, o llamándoles incrédulos, que este género solo sale con ayuno y oración, etcétera, o
tardos para creer, etcétera, como veíamos el jueves pasado. Oyen y entienden la palabra. Oyen y reciben la palabra. Lucas 8, versículo 15. Y aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención, que posteriormente o para la conclusión del mensaje, quizás destacaremos más, basada en San Juan capítulo 15. Lucas 8, versículo 15. Lo tenemos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto como con perseverancia. Una palabra y acción que en nuestros días cuesta mucho, la perseverancia. Bien, cuando destacamos la parábola del sembrador y Jesús da la explicación de esta parábola, encontramos que no hay un problema en el sembrador, no hay un problema en la semilla. Ojo, cuidado, tampoco hay un problema en la manera de esparcirla. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sembrar en el campo. ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? Bien, bien, gloria a Dios, tenemos aquí gente de campo. Yo también lo he hecho 2 o 3 veces solo, cuando era niño, me acuerdo. Por eso dije, voy a estudiar porque esto no es lo mío. Pero bueno, esto no es lo mío. Pero por ejemplo, mi tío, estábamos sembrando maíz. En una ocasión maíz y en otra frijoles. Y el método no era tan difícil, pero necesitaba cierta precisión. Él iba adelante con un palo que le había sacado punta, y él metía el palo, levantaba un poco la tierra, y yo tenía que ir detrás de él y echar por lo menos 2 o 3 granos detrás. Y luego pisarlo un poquito. Y él iba adelante y yo detrás. ¡Chap! Y claro, y un niño seguir el ritmo del adulto, que claro, esto era todo manual. Imagínese usted, X hectáreas, terminaba usted con la espalda destrozada. Y el sol de por allí que pega muy duro, muy duro, muy duro. Entonces había que aprovechar el tiempo X, porque claro, si estaba diluviando no se podía hacer, porque ya era un desastre, y salía la semilla, se la comían los pájaros, etcétera. Entonces había que ir detrás y seguir ese ritmo. Iba ahí yo bailando. Entonces, claro, casi bailando detrás de mi tío que le sembraba. Fue una experiencia que se me ha quedado grabada porque era de niño. No sé usted en su época cómo sembraba, porque usted dice, no, que yo tengo una maceta con tomates en mi casa. No, yo no me refería a eso, yo sino a un campo de ir sembrando, etcétera. Bueno, hay gente que lo hace de esa manera, hay personas que lo hacen de otra manera, etcétera. No había un problema en sí, en el método tampoco, porque quizás uno lo tiraba con la mano izquierda, o otro lo hacía con un palito, etcétera. Sino que era un problema del terreno. Me llamó mucha la atención un pasaje en Filipenses capítulo 1, vamos allí, Filipenses 1:18. Pero lo que me llamó básicamente del pasaje, aquí en nuestra versión, es cómo presentan este pasaje el resto de versiones. Lo tenemos, Filipenses 1:18. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Bien. Pero cuando vamos al resto de versiones, porque me preocupaba un poco yo, bueno, ¿cómo expreso el tema del método? Porque a veces somos muy ortodoxos con los métodos, con las formas y con determinadas estructuras específicas en el culto, que obviamente a mí me parecen correctas y bien, y es lo que hacemos. Pero fíjate, cuando leemos en otras versiones acerca de esto,
me llamó mucho la atención las palabras que utiliza o en la traducción de estas palabras del apóstol Pablo. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Cosa curiosa, me pareció, esa palabra, fingidamente. En la de Dios habla hoy, pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo. Y esto me causa alegría y todavía me alegra más. O sea, Pablo, ¿cómo así? Sí. En la nueva versión revisada de la Reina Valera. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, sea con motivos falsos o sinceros, se anuncia a Cristo. Por eso me alegro y me seguiré alegrando. Y exactamente la nueva versión internacional dice o la presenta de la misma manera. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. A veces vemos vídeos, entre comillas, muy virales, ¿no? De personas que hacen cosas muy extrañas. Yo digo, Señor, pero ¿y esto? Y he conocido a personas no creyentes que a veces me han mandado estos vídeos. Mira, estos son de los tuyos, me dicen uno aquí. Mira, estos son de los tuyos. A veces no me hace ninguna gracia, sinceramente. Hay algunos que son un poquito graciosos, pues, como por ejemplo el que se quita la chaqueta y tira la iglesia entera al suelo. Digo, me pareció un poquito gracioso porque tú ves que hay uno que empuja como la ficha del dominó a los otros. Y me salta uno el otro día, y que mira, una que no le hizo caso a lo que le decía el pastor, que le ponía la mano y que le empujaba, y la miraba y le decía, y le hacía así, como tírate, tírate. Cosas muy curiosas. Pero dice la Escritura, mira, Jesucristo es predicado. Nosotros obviamente no utilizamos ninguno de esos métodos, gracias a Dios. Hay gente que le gustan esas cosas, curiosamente, porque usted ve que en muchos de estos lugares, ¿cómo está el estadio? ¿Cómo está? ¿Están buscando, recibiendo la palabra? ¿Están buscando yo no lo tengo claro, no lo sé, porque el anuncio que hay, como veía uno que decía, ven en busca de tu milagro. Entonces, yo voy a buscar mi milagro, voy allá. Tengo una cosita, pastor, a ver si me ora, como me dijo una. Es que si no me oran por eso como yo quiero, es que no me va. Tipo Balaam, ¿recuerdan? Y Balac. Órame como a mí me gusta. Ya, pero ¿y si Dios tiene otros planes? Eso no, es que los planes de Dios a veces me complican mucho. Ora como yo quiero. ¿Quién es Dios aquí? ¿Tú o el de arriba? No gusta muchas veces los planes de Dios a la gente. Eso no es nada nuevo, en la Biblia lo vemos así expresado. Al ser humano en su pecado, y aún no estando en su pecado, muchas veces lo que Dios dispone para él no le gusta. Eso es así. Y por eso dice el apóstol Pablo, miserable de mí, que ¿quién me librará? Estamos vendidos al pecado, esto es así. Bien, el problema es un problema del terreno realmente. No es un problema de la semilla, no es un problema tampoco del que esparce la semilla, quizás del método, prefiero no utilizar esos métodos curiosos, pero sí dice la Escritura que ese terreno tiene problemas. Ahora bien, con respecto a nuestros hermanos debemos también tener misericordia. Vemos que hay grados de producción de fruto. El mínimo, ¿cuál era? El 30, luego intermedio el 60 y luego el 100 por 1. A veces nosotros en nuestra situación, en nuestro pecado, en nuestra exigencia al prójimo, no tomamos en cuenta que quizás lo que él le está dando o ella ya es su 100%. Y queremos exigirle a la gente, como decía el mismo Señor Jesucristo, con respecto a los escribas y fariseos, es que ponéis cargas sobre la gente tan pesadas y vosotros no las queréis tocar ni siquiera con un dedo. Y a veces queremos exigirle a la gente, a ciertas personas en particular, dentro de la iglesia, que cumplan con los estándares que nosotros tenemos. Mira, esto es, me decía, recuerdo a un líder que decía, no, es que un cristiano lo mínimo que tiene que hacer es esto.
No lo sé. Yo no sé si ese cristiano está produciendo fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. O si su 100% es el 30 tuyo. Y a veces no tenemos eso en consideración al momento de tratar con nuestros hermanos, que quizás él ya está dando su 100%, lo cual es un 30. O quizás él ya está dando su 100%, que es un 60. Quizás cuando yo pienso en un 100%, lo que me viene a la mente son estos hermanos que, al menos últimamente, están trascendiendo mucho con el Evangelio, con la palabra de Dios. Esa es la idea que a mí me viene a la mente de un 100%. Y yo no sé si ellos considerarán en sus corazones, les digo, por ejemplo, los hermanos que invitan a las conferencias, aquí, que participamos, y yo no sé si ellos en su mente, en su corazón, tendrán, eso es lo que veo yo desde aquí abajo, como un 100%, pero ellos quizás pensarán, yo no estoy dando mi 100%, quizás. Y a veces veo hermanos dentro de la iglesia, cuando tenemos actividades principalmente, que me sorprende, digo, yo creía que este hermano o hermana estaba dando el 100% y estaba dando el 60%, porque en la actividad se ve que duplica su capacidad. Oye, eso es una bendición, gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de fruto, ¿qué es el fruto? Habitualmente la palabra fruto, hoy quiero dar un panorama más o menos general acerca de esto, siendo consecuente con que hace unos días di una predicación muy larga. Voy a intentar ser lo más comedido posible para que la gente no se me desmaye, ni se me duerma más de la cuenta, pero bueno. Amén. Entre Rodolfo y tú hoy estáis lúcidos, ¿eh? Bien. Hoy hay la cena del Señor, ¿eh? También. Amén. Bueno. Fíjate, el fruto. Con respecto al fruto, en algunas iglesias hay debate de qué significa realmente. Lo curioso es que esta palabra habitualmente viene en singular. Por ejemplo, en Proverbios 11:30, Proverbios capítulo 11, versículo 30, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Habitualmente las iglesias que he escuchado acerca de este tema utilizan este versículo. Yo tendría que profundizar un poco más, pero para presentarlo de la siguiente manera. Cuando le presentas o le predicas el evangelio a una persona, esa persona hace profesión de fe y posteriormente tú te encargas de discipular a esa persona y guiarle en los primeros pasos del evangelio y de Cristo, etcétera, etcétera. Utilizando este pasaje y diciendo que estás ganando un alma, entre comillas. E interpretan directamente esto como fruto. Bueno, no voy a entrar ahora mismo en detalles de ese pasaje. En Hebreos hay otro pasaje también con respecto a esto, al tema del fruto, hablando del fruto de labios, como dice Hebreos capítulo 13. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que usted le presente el evangelio a una persona, que la disipule, que no vaya a pensar que estoy en contra de eso, ¿eh? No me asuste, ni se asuste usted. Me parece algo bueno. Hebreos 13, versículo 15. ¿Lo tenemos? Bien, dice la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Escuché a un hermano que era, o que cantaba, que tenía esa capacidad de cantar en la iglesia, y él decía, no, es que mi fruto es cantar. Pero otro hermano que decía, no, es que esto se refiere a la gente que tú traes al evangelio y que le predicas y que vienen y que cantan en la iglesia. Y hay un grupo de interpretaciones a veces muy curiosas. Pero
Si vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos quizás algo más claro con respecto al tema del fruto y el creyente. No es ninguna cosa extraña que debemos alabar a Dios, sin ninguna duda, de que nuestros labios van a rebosar alabanza cuando entendamos, aunque sea parcialmente, las grandes cosas que Dios ya ha hecho con nosotros y las que hará en el futuro. Obviamente, no es tampoco nada extraño que dice la Escritura y el mismo Señor Jesucristo, id y haced discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso forma parte del fruto del creyente en singular? Sí, también. Al igual que alabarle con nuestra boca, con nuestro ser, con todo lo que implique nuestra persona. Pero quizás lo más claro con respecto al fruto viene aquí en Gálatas 5, 22 y 23, que es un pasaje que conocemos y que hace unos bastantes meses atrás predicamos de él. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con respecto a este pasaje no tengo ninguna duda. El fruto del Espíritu, ¿habita en ti el Espíritu Santo? Amén. Si en ti y en mí habita el Espíritu Santo, estas cualidades que representan el carácter nuestro están ya presentes, se supone, en nosotros, y es la manifestación de que tú y yo como creyentes tenemos la capacidad de dar fruto, siempre para Dios. Si una persona no tiene al Espíritu Santo, obviamente no podemos esperar de él o de ella ni amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni nada de esto. ¿Usted y yo lo tenemos? Sí. Pues usted y yo tenemos la capacidad de dar fruto. Como usted quiere interpretarlo, que usted lo quiere ver de esta manera, que me parece correcto, me parece bien. Sí, yo alabar a Dios es fruto. Sí, bien, podríamos encajarlo aquí. En el amor podríamos encajar que tú le predicas la palabra y que viene a los pies de Cristo y que tú le disipulas. Se puede encajar perfectamente aquí. Quizás el pasaje más claro con respecto al fruto es este. Y cómo manifestar en nuestras vidas cada uno de estos aspectos. Cómo manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando la Escritura nos habla del fruto, hablando a 30, 60 y a 100 por uno, deberíamos tener en mente este pasaje de Gálatas. Y reconocer que tú y yo estamos llamados a llevar fruto, porque por sus frutos, entonces, el mismo Jesús en San Juan capítulo 15 dice, en esto también os conocerán a vosotros, en que os améis los unos a los otros, y seáis así mis discípulos. En cuanto a lo que es el fruto, también hay personas que plantean ciertos debates. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 12, primera, versículos 1 al 7. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora pues, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. He escuchado a algunos hermanos hablar acerca de este tema diciendo, tomando los versículos 4, 5 y 6, que
dentro del pueblo de Dios existen dones que da el Espíritu Santo. Versículo 5, ministerios que da propiamente el Señor Jesucristo y operaciones que da Dios. Y hacen una clasificación acerca de esto, aunque estos pasajes se basan básicamente en lo que son los dones espirituales. Y quitando y poniendo, clasifican, dones son este y este. Ministerios son esto y esto, y operaciones son esto y esto. Algunos también he escuchado haciendo ciertas equivalencias entre lo que son dones y talentos. Cuesta un poquito, a mí me cuesta y no quise, hoy no quiero porque claro, nos dan muchas horas aquí, ya veré más adelante si entro en cada uno de estos detalles y demás. No es el objetivo en esta mañana de entrar en esos detalles de los dones, de los ministerios y las operaciones, sino probablemente cada uno de nosotros tiene una idea de qué cosas se le dan bien. Probablemente cada uno de nosotros tiene una idea, hablando en el espíritu, o en la carne, o lo que sea, de qué cosas se me dan bien. Y una de las preguntas que le hacía, esto era un psicólogo a un grupo de jóvenes, estos jóvenes ya tenían una edad X, y les preguntaba, ¿tú sabes para qué tú has nacido? Los muchachos se descolocaban con esta pregunta. Pero no sé si a alguno de los adultos que están aquí le podíamos hacer esa pregunta. ¿Sabes tú para lo que has nacido? Y decía, pues no lo he pensado. No lo he pensado. Y uno dice, bueno, yo para alabanza de la gloria de su gracia, dice la Escritura, amén. ¿Pero eso qué significa? Que me voy a acostar, bueno, voy a solamente a cantar a Dios todos los días, alabar a Dios. Tendrás que hacer algo más, ¿no? ¿Será que cualquier cosa que yo haga tiene que ir enfocada hacia glorificar a Dios? No es que, bueno, yo voy a glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Bueno, yo, como los monjes, me voy al monte y allí alabo y canto a Dios en el monte. No se malinterpreten las cosas. Fíjate que en la escuela te puede ayudar a orientarte al respecto de aquello para lo cual tú has nacido o se te da bien. Hay unos sistemas escolares específicos que lo que hacen es ver qué asignaturas o en qué asignaturas tú destacas y en base a eso, desde pequeñito, te van enfocando directamente hacia lo que se te da bien. Y habitualmente aquello que se te da bien, habitualmente te gusta. Y dicen, desde un principio, no vamos a perder el tiempo con este niño que es un poeta enseñándole las ecuaciones de tercer grado, que no le van a servir para nada. Vamos a encaminarlo desde pequeñito a lo que se le da bien. Recuerdo una vez que hacía uno en la televisión una analogía así entre Messi y Ronaldo. Decía, mira, es que Messi nació con eso. Y Ronaldo se lo ha tenido que currar mucho, no sé qué. Se puede llegar a lo máximo si trabajas, si te esfuerzas. Pero con lo que es de nacimiento poco se puede hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que mi padre tenía la ilusión de que yo fuera un deportista de élite, profesional. Bueno, más que deportista, que me hiciera rico jugando al béisbol. Pero su objetivo era comprarse un coche nuevo con lo que yo ganara, con mi primer sueldo. Ese era su objetivo, y me lo decía. Yo lo que quiero es que te fichen para que me compre el todoterreno, pero ya. Bueno, se le estropearon los planes al pobre hombre. Cuando nació Lucas, pues su madre estaba muy contenta. Dijo, bueno, ya tengo un varoncito, y tenía una idea parecida. Pero el muchacho dice, a mí no me gusta el fútbol, no me gusta nada. Pues vaya. Y le preguntaba yo una vez, utilizando esto en una reunión de jóvenes, a una joven, y utilizando este mismo ejemplo que utilizaron los psicólogos para orientar un poquito la reunión y decirle, y le pregunté, ¿y a ti qué se te da bien? Y me dice esta joven, se me da espectacular dormir. Yo, es que por dormir no pagan, por dormir. Esto no puede ser. Se me da espectacular dormir. No. La escuela tiene esa capacidad de que te puede ayudar. Tú dices, bueno, a mí se me dan bien las ciencias, las matemáticas o las lenguas o tal. Esto me puede orientar hacia que esto, que se me da bien, probablemente me pueda significar
aquello a lo cual me voy a dedicar en el futuro. Ahora, puede ser todo lo contrario cuando en la escuela te quieren obligar a que te centres, como habitualmente hacen, y que dediques prácticamente todos tus esfuerzos a aquello a lo cual se te da mal, que es lo que suele hacer la escuela. Tengo que echar 16 horas estudiando matemática porque no me entra. Pero ahora en otras asignaturas saco 10 sin esforzarme mucho, entre comillas. Hombre, significa que lo que se te da bien es lo otro. Pues refuerza lo bueno para que esa persona sea excelente en lo que hace. Quizás nosotros que somos más adultos podríamos tener esa opción. Quizás. Pero no siempre pasa así. Porque a veces los hobbies, como llaman por ahí, no dan dinero y hay que comer y hay que comprar arroz, que está ahora al doble de precio que hace 4 años. Entonces, hay gente que ahora, los jóvenes principalmente, de la generación, ¿cuál es la de ahora? La X, la Z, la generación esta guay, que dicen y que le han vendido la moto en algunos países, de los cuales han mencionado algunos hermanos, diciendo, vive tu sueño. Vive tu sueño, sé libre. Y usted lo ve con 40 años viviendo con los padres todavía porque están en el proyecto de vivir su sueño. Ya, pero es que tu sueño no da comida. Tu sueño es precioso, pero búscate una fuente de vivir y luego tu sueño como puedas los fines de semana cuando puedas. ¿Por qué decimos esto? Hay gente en la iglesia que se quiere dedicar a algo que se le da absolutamente mal. Se le da mal. Y esto, recuerdo, era Spurgeon, si mal no recuerdo, la ilustración esta de su santo ministerio, ¿no? A mí lo que se me da, es que se me apareció esa visión, SSM, su santo ministerio. Se ha roto la cuerda de alguna, ¿no? Pues nada. Bien, eso es para que no se duerman. Ya usted ve. Bien, no, es que a mí lo que se me da, no, lo que se te da bien, no. Si a ti lo que se te da bien es hablar, hacer, etcétera, tendrás que ir pensando en algo así, en una operación, un ministerio, etcétera, de ese tipo. Porque eso es lo que se te da bien. Pero insistimos a veces dentro de la iglesia en hacer aquello que se nos da fatal. Hay algunos hermanos en alguna ocasión que me han dicho, no, mira, pastor, esto se me da mal. Y hay algunos que a veces piensan que hay una cosa que se le da mal y al contrario, se le da muy bien. Por ejemplo, el hermano Darinel que dice, no, es que yo no canto, yo no tal, y cuando se para ahí, saca lágrimas a la gente, cantando el hombre. O sea, bueno, se le da bien, aunque él piensa como que no, yo no soy profesional, yo no sé qué, pero lo hace bien, por ejemplo. Y es bueno nosotros, los que quizás estamos en una posición de liderazgo, en determinadas circunstancias, ayudar y decir, mira, vamos a encaminarte por aquí, vamos a orientarte por aquí. En una ocasión le dije a una hermana, mira, necesitamos un ministerio X. Y me dijo, ¿y si yo no quiero eso, qué pasa? Nada, hermana, no hay problema. Déjalo así. ¿Y si yo no quiero eso, qué? ¿Y si yo te digo que no, qué pasa? Déjalo así, hermana, no pasa nada. Yo te decía que probaras, porque creo que quizás podías tener alguna aptitud para desarrollar ese ministerio, pero no pasa nada. Se quedó ahí, no pasa nada. No está aquí esa hermana en la iglesia, así que no comience usted a mirar a nadie. No comience a pecar, esa persona no está aquí ya. Pero no puedes pedir a un pez que trepe a un árbol. Esa ilustración creo que la hizo Elmer no hace mucho también. Queremos pedirle a ciertos hermanos que vayan a hacer algo totalmente diferente. No puedes pedirle a un chita, ¿sabes lo que es el chita, no? En inglés, que es el guepardo, que es de los animales más rápidos que hay en el mundo. Creo que el récord de animal más rápido se lo lleva un escarabajo, no es el guepardo. Búsquelo eso por ahí. Han calculado metros por segundo o centímetros por segundo. Hay un escarabajo que creo que es más rápido que el guepardo. Curioso. Digo proporcionalmente a la distancia que recorre en un tiempo específico por su tamaño, por su no sé qué y tal. Bueno, eso ya hay como curiosidad de Discovery Channel. Pero bueno. No puedes pedirle tú al guepardo que sea un excelente nadador, porque lo suyo es otra cosa. Y nosotros como creyentes, cuando entendemos que debemos llevar fruto, debemos también decir y pensar, Señor, muéstrame hacia dónde debo tirar, qué se me da bien, qué cosas, cómo puedo yo ayudar, cómo puedo aportar,
¿Cómo puedo yo mejorar? Etcétera. Es bueno que seamos conscientes de eso porque eso nos va a ayudar a enfocar nuestro fruto y nuestros esfuerzos. Porque quizá vamos a estar tirando pelotas al aire. No, ahora, no utilice usted como excusa para ello decir, no, es que yo no tengo el don de presentarle a nadie el Evangelio. No, eso es un mandato, eso no es un don. Amén, usted entendió, la gran comisión es un mandato. Adorar a Dios es un mandato. Lo que usted no va aquí a pararse a púlpito a rompernos los oídos. ¿Me explico? Pero usted puede cantar y alabar al Señor en su corazón, como dice la Escritura. Entonces, no debemos confundir los mandatos de Dios con ministerios o con dones o con operaciones, porque eso simplemente nos hace más culpables todavía de que nosotros estamos intentando escudarnos con esto para no cumplir con nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Me explico? Entonces, hay que saber diferenciar estas cosas por esos detalles. ¿Por qué? Porque Satanás puede utilizar cualquiera de estas excusas para hacernos tropezar en la carrera. Es importante que usted sepa qué se le da bien. Porque decía uno que cuando usted descubre para qué usted nació y se dedica a ello, usted nunca volverá a trabajar. Me explico, nunca volverá a trabajar porque para usted no es un trabajo. Para usted eso ya no es un trabajo. Hablaba ayer con una señora, ya dice que es hermana, que va a una iglesia, no la conozco yo por aquí, pero bueno. Y ella me decía, pues yo le decía, wow, porque le veía que tenía más de 50 años. No voy a decir, me quedo así, más de 50. No digo más, pero creo que más de 60 también. Pero ella decía que trabajaba 14, 15, 16 horas. Y yo le digo, bueno, pues te lo pagarán. Dice, no, es que me encanta cocinar. Wow. Tiene mérito, ¿no? Le encanta. A mí me encanta comer, pero bueno, a ella le encanta cocinar. Aunque me paguen, no me como el puré de calabacín, eso no. Pero bueno, curioso, para ella era un disfrute. Me dio un poquito de pinceladas de lo que era el testimonio de su vida y me llamó mucho la atención. Me hablaba de su marido, falleció, pasó por un periodo de enfermedad, etcétera. Y me decía, wow, es que para mí, es que se sentía bien, contenta. Oye, curiosísimo. Porque para ella había descubierto lo que le gustaba y ya no era trabajo para ella. Era un disfrute. Mira, qué bendición. Si usted descubre aquello a lo cual el Señor le ha llamado, no quiere decir que ya yo me voy a sentar. Tengo que esforzarme en prepararme para ello. No es, ya llegué. Esto es lo que Dios quiere que yo haga, por ejemplo. Lo que usted quiera poner ahí. Bueno, que limpie la iglesia, o que predique en la iglesia, o que enseñe en la iglesia, o que sea maestro de niños, o lo que sea. Pues ya, no, usted no ha llegado. Usted tiene que prepararse y esforzarse en ello. Vamos a ir a San Juan capítulo 15, que es el último pasaje que veremos hoy. San Juan 15. El pasaje es un poquito largo, pero quiero destacar una palabra que se repite varias veces en este pasaje. Y quiero concluir con ese pasaje para no extenderme demasiado. San Juan capítulo 15. Y es un pasaje que nos ayuda mucho a tener una perspectiva con respecto al fruto y con respecto a nosotros, a nuestra actitud. Y hay una palabra aquí que nos da la clave para llevar fruto. San Juan 15, lo voy a leer para vosotros y ustedes a ver si pillan qué palabra es. Yo soy la vid verdadera. Voy a leer del 1 al 16. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, que nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano,
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Habéis notado la palabra que se repite varias veces en este pasaje? ¿Cuál es? Si no permaneces, es imposible que lleves fruto. Les escuchamos aquí a los del Zoom o a los de la grabación, no lo sé. Es imposible si no permaneces que lleves fruto. Recuerdan que el jueves estuvimos hablando acerca del dídimo, Tomás, el dídimo, ¿no? Faltó un día, bueno, se perdonaba. Pero posteriormente, ¿dónde estaba otra vez? Con los 11 otra vez. Y quizás no somos conscientes del impacto que tú y yo podemos causar en las generaciones posteriores solamente con permanecer. Solamente con permanecer. Seguro que los que llevamos cierto tiempo en el Evangelio, en la iglesia, de esta o en cualquier otra, etcétera, en general, 10 años, por poner un número, 5 años, sin poner muchos números. Mira, aquí tenemos a un jovencito, aquí adelante, venga. Allí, ¿cuánto tiempo tú llevas donde Amarilis ya? ¿Cuántos jóvenes tú has visto que han estado allí y luego se han desaparecido otra vez para la calle? Muchos, muchísimos seguro. Yo en esto he visto muchísimos, por ejemplo. Y aquí dentro de la iglesia van, vienen. La más antigua aquí en la iglesia yo creo que es la hermana Isabel, ¿no? ¿Cuántos años tiene esta aquí en la iglesia ya? Más antigua que yo soy el pastor y ella es más antigua en la iglesia que yo. ¿Cuántos años? ¿Te acuerdas? Casi 30. Casi mi edad, más o menos. Amén. Bueno, ahí, somos unos chavales, somos unos muchachos. Curioso. Y no sabéis, muchos de los que por ahí están ahora, etcétera, ella le ha dado clase de niños. Y ahora son hombres, casados, y algunos hasta en proyecto de hijos y tal. Curioso. Creo, hay algunos que tienen hijos ya, de los que ella le ha dado clase. Y andan por ahí. Fíjate cómo el Señor nos dice, permaneced. Para dar fruto hay que permanecer. Y lo primero que tú y yo debemos intentar estar es en Cristo. ¿Es fácil? No. Pero más difícil lo tienen otros en otros países. Muchísimo más difícil que tú y que yo. Y ellos ponen menos excusa que tú y que yo. Y los que fueron ayer a la conferencia y han visto cómo están las misiones fuera de España en otros países, lo ven. Recuerdo, hermanos, que para ir a la iglesia tenían que hacer unas caminatas, estratosféricas, casi maratonianas. Y muchísimas otras vicisitudes. Y a nosotros nos cuesta aún bajar en el ascensor para venir a la iglesia. Curioso. Separados de mí, dice Jesús, que, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? No quiero entrar en los detalles de este pasaje porque sería hacer otro mensaje mínimo, otro mínimo. Pero quiero que os quedéis con esta copla. Usted y yo estamos llamados a dar fruto. Y es imprescindible para dar fruto que permanezcamos en Cristo.
¿Cómo estoy yo andando en Cristo? Ah, no, como yo voy a la iglesia o veo lo que ponen en el grupo, ya yo permanezco. No, no es suficiente, no es eso. Permanecer en Cristo va más allá. ¿Estoy teniendo yo un devocional diario con Él? ¿Una relación diaria con Él? Si mal no recuerdo, y que no recuerdo si era Paul Washer u otro hermano que decía, que era prácticamente imposible que tú te apartaras de Dios. Sí, tú tomabas, no recuerdo si era él que lo decía, pero él decía, si tú haces tu devocional todos los días, y aparte de eso coges media hora, 40 minutos para escuchar un estudio, una predicación o lo que sea, aunque sea de vídeo, y horas todos los días, es que tú vas a permanecer en Cristo y te vas a ir alejando del mundo poco a poco seguro. No recuerdo ahora mismo si era este hermano que lo decía, pero me llamó poderosamente la atención esta ilustración. Y es cierto, la gran mayoría de las personas que se han apartado de Cristo y de las cosas de Dios y de la iglesia, tú le preguntas, ¿cómo estaba tu vida devocional? Uno yo recuerdo que me dijo, ¿y eso qué es? Y dije, bueno, sí, estás mejor fuera de la iglesia, quédate fuera. Sí, no vuelvas, no vuelvas. Y tenía años sentado en el banco. Dije, amén, amén, amigo. No recuerdo si le dije hermano o amigo. Amigo, como a Judas. Amigo, bien haces. Está mejor allí, en la terraza del bar, los domingos en la mañana, quédate allí. Tú llevas 10 años sentado en la iglesia y no sabes, hermano, el devocional diario, ¿qué es eso? Acogió el discipulado 2 o 3 veces y no se acuerda de nada. Dice, bueno, este hombre no, mira, déjalo. Quédate allí, arrepiéntete, algún día que el Señor toque tu corazón, vuelve a esta o ve a otra, no pasa nada, puedes ir a otra iglesia, yo te firmo una carta si quieres. Ve, permanecer en Cristo. ¿Cómo pretendes llevar fruto o hacer algo para Dios si no permaneces en Él? ¿Realmente será para Dios? Yo creo que no. Como me dijo una vez una persona, ¿sabe todo lo que yo he hecho por esta iglesia? ¿Lo hiciste para Cristo? No lo sé. Ya como dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen que su recompensa. Es así. Si tú lo que haces, lo haces para la honra y la gloria de Dios, amén. Fruto de labios que confiesan su nombre. Pero si no permaneces en Él, si no permaneces en Cristo, es imposible que lleves fruto para Él. Podrás hacer muchas cosas, pero fruto para su honra y su gloria no podrás llevar. Pero recuerda que tú y yo hemos sido llamados a llevar fruto. Y no solamente eso, sino dice Jesús que nuestro fruto permanezca. Y si tú no permaneces, ¿cómo va a permanecer tu fruto? La primera que tiene que permanecer eres tú. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos que llevan muchos años ahí siendo fieles y estando firmes. Que eso cuesta, ¿eh? Ir una temporada a la iglesia no es difícil. Hasta hacer una profesión de fe, como vemos y hemos dicho, no es difícil. Ah, levanta la mano y cree. Sí, yo levanto la mano y creo en Cristo. Permanecer. Día sí, día también. Eso no. Eso implica compromiso. Y por eso dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oramos. Padre, ayúdanos a vivir para ti, Señor, y a permanecer en ti. Que podamos ser conscientes, Señor, de nuestra responsabilidad de llevar fruto para tu honra y tu gloria. Y que procuremos, Señor, permanecer en ti. Es un trabajo del día a día, es un esfuerzo diario, Señor, que debemos hacer personalmente por buscar tu rostro. Como dice la Escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Somos débiles, Padre, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Que reconozcamos que separados de ti nada podemos hacer y que esto no depende de nosotros, no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti, Señor, que tienes misericordia. Ayúdanos a estar andando cada día cerca de ti, personalmente, a ser independientes en cuanto a nuestro devocional y en cuanto a nuestro alimento espiritual, Señor, que podamos ser orientados, pero que sepamos que si no tenemos un compromiso contigo, no vamos a crecer espiritualmente. Padre, ayúdanos a reconocer nuestra dependencia de ti en nuestras vidas, en nuestro servicio, en nuestro ministerio y en todo lo que podamos hacer, Señor, intentando
agradarte y glorificar tu nombre. Padre, fortalécenos y te damos gracias por el privilegio que nos das de servirte, de amarte y también de conocerte. Padre, te pedimos en esta mañana por estos elementos que nos recuerdan tu cuerpo entregado por nosotros y tu sangre derramada. Que podamos presentarnos ante ti con corazones contritos y humillados, recordando, Padre Celestial, que siendo aún pecadores, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.